Secretario, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a esta, pues ahora sí, cápsula que tenemos en Chihuahua en directo para conocer ahora sí a los políticos que nosotros consideramos que están en boga y que están ahora sí como que en la boca de todos ahorita. Muchísimas gracias por aceptarnos, secretario. No, hombre, al contrario, Carlos, gracias por la invitación y sobre todo, pues aquí siempre son bienvenidos, las puertas están abiertas. Gracias, secretario. Oye, pues mira, estamos en esta dinámica, como te digo, haciendo preguntas a todos los políticos, ahorita que en cierta manera pues están en boga de todo, en la voz y todo eso. Pero más que nada, me gustaría conocer, pues ahora sí, que me platicaras sobre, uno que nada, empezar, cómo recibiste la secretaría y cuáles han sido los retos y, a cierta manera, qué es lo que viene para la secretaría. Mira, yo te pudiera decir, la verdad es que, pues lo comentaba incluso con la gobernadora Maru Campos, nos tocó recibir una secretaría muy golpeada, muy lastimada, ¿no? La mitad del personal no tenía base, era eventual, cada 6 meses le tenían que estar renovando el contrato. Pues bueno, no tenían certeza laboral porque no sabía si a los 6 meses simplemente le dijeran ya no te vamos a renovar, entonces ya eso no te permite hacer un plan de vida. Era un tema complicado, había cerca de 12 personas viudas, ¿no? De policías estatales que habían caído en el cumplimiento de su servicio y que no habían recibido ningún apoyo, ninguna pensión, ningún seguro, nada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eran eventuales, entonces simplemente los abandonaron como si fueran, como si no hubieran hecho un acto heroico para poder salir adelante. También debo decirte, pues sin equipamiento, sin patrullas, sin tecnologías, una secretaría realmente olvidada, ¿no? Una secretaría pues, sin presupuesto, que se crea en términos orgánicos, en papel, pero que nunca tuvo ese empuje para poder salir adelante como cualquier institución, en especial cualquier institución de seguridad pública, ¿no? Entonces la verdad es que, pues tomando eso como diagnóstico y con un posicionamiento estratégico muy claro de querer ser una institución de clase mundial, pues cómo llevas, ¿no? Una institución que la recibes así a ser de clase mundial. Entonces nos trazamos una ruta muy clara de dónde queríamos llegar. Y es como hemos ido construyendo, ¿no? Primero, pues mejorar las condiciones de nuestro propio personal. Hoy todo el personal tiene base, hoy tenemos prestaciones de las mejores del país, ¿no? Con créditos para vivienda, con bono de aprobación de crédito, con becas para los policías, sus hijos, sus hijas, sus esposas, su esposo, que puedan estudiar en cualquier escuela, ya sea pública o privada, a nivel estatal, ¿no? Un servicio médico en la red hospitalaria privada de todo el estado, es decir, cualquier policía que sufra alguna lesión estando en servicio puede ser atendido en toda la red hospitalaria. El tema salarial pues ha mejorado bastante. Cuando recibimos también el sistema penitenciario, bueno, pues los custodios venían muy por debajo del salario promedio que estábamos ya ganando los policías estatales y hubo que llevarlos hasta ese nivel. Prácticamente estamos hablando de 50% más de salario, ¿no? Oye, secretario, perdón que me interrumpa. En el pasado quinquenio, corrígeme si me equivoco, se perdió una certificación que había para los cerezos. Se perdió la certificación ACA. Déjame te platico un absurdo. Se perdió toda la certificación de los cerezos. Esa certificación, pues, dentro de todo incluye una imagen, ¿no? Es decir, un escudo que tú puedes poner en los cerezos cuando está certificado, tú puedes poner eso. En la pared donde estaba ese escudo, en Ciudad Juárez, en el cerezo número 3, ahí estaba la puerta del pasadizo secreto para poder entrar y salir del cerezo sin pasar por la aduana. Nada más para que veas el absurdo al que llegó, el cómo nos entregaron el sistema penitenciario. A nosotros nos toca recibirlo ya muy dañado, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas ocurre lo que pasó el 1 de enero del 2023, un motín en donde pierden la vida 10 custodios, se dan a la fuga 30 personas privadas de la libertad, y a partir de ahí la gobernadora toma la decisión de darle los cerezos a la Secretaría de Seguridad Pública para su operación y administración. Es cuando descubrimos este pasadizo y bueno, una serie de cosas que estuvimos trabajando. Eso también nos sirvió para poder tomar un control integral de la seguridad, no solo desde la detención de las personas, sino también hablando de su reinserción y sobre todo el sistema de inteligencia que esto genera, tanto la inteligencia penitenciaria como también la inteligencia que hacemos en campo. ¿Y cómo le hacemos para explotar todo eso? Creamos la plataforma Centinela.
La plataforma Sentinel es un entramado tecnológico de cámaras, sensorimetría, lectora de matrículas, drones, antidrones, arcos detectores en las carreteras, filtros detectores con biométricos, todo esto en 13 centros de mando en los principales municipios del estado y por supuesto un centro de mando estatal en Ciudad Juárez, que es la Torre Centinela. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues toda la información, todos los metadatos que generamos de esta información y además de información de redes sociales, de información pública, bueno, pues trabaja a través de un sistema de inteligencia artificial que incluso la Secretaría de Seguridad Pública fue reconocida pues hace un año, el mes de abril del año pasado, en Dubái, en donde participamos y somos la policía con mayor aplicación de inteligencia artificial en el mundo. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque justo yo lo decía cuando estaba en ese foro, me invitaron a dar una conferencia también, y yo les decía, mira, hace 4 años, con todas las deficiencias que encontramos, que te acabo de platicar, nosotros trazamos que queríamos ser una institución de clase mundial. Y tal vez todavía no lo logramos, pero ya estábamos en un foro mundial dando una conferencia sobre lo que habíamos hecho y lo que estábamos haciendo en el estado de Chihuahua, y estábamos hablando de buenas prácticas. Ya el estado de Chihuahua y la policía estatal estaba considerada como una policía que está generando buenas prácticas en temas de avanzada, como es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues es decir, habíamos avanzado hacia esa meta que nos habíamos propuesto y que 4 años antes pues parecía incluso un sueño, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando a tal grado que nos ha permitido ir robusteciendo esta estrategia de seguridad y que al final se palpa. Mira, yo lo he comentado en otras ocasiones. Cuando tú hablas de Ciudad Juárez hace 4 años, que estaba dentro de las 3 ciudades más violentas del mundo, y a vuelta de 4 años ya está fuera de las 15 ciudades más violentas del mundo, algo que parecía imposible hace 4 años, hoy lo hemos logrado, ¿no? Entonces ese es un resultado de todo lo que te estoy platicando que se ha dado, también de la mano de la coordinación con Defensa, con Guardia Nacional, con Fiscalía, con las policías municipales, ¿no? Cuando tú ves al estado de Chihuahua, y hace 4 años estaba dentro de los 10 estados más inseguros según el INEGI, ¿no? Éramos el lugar 22 de 32. Y hoy estamos dentro de los 12 más seguros, ¿no? Es decir, hemos avanzado 10 peldaños en 4 años. También eso te dice que algo se ha hecho bien. Pero más allá de los números, si tú sales a la calle, en Ciudad Juárez, por ejemplo, donde tenemos nuestra sede, o aquí en Chihuahua, o en Cuauhtémoc, o en Parral, en donde quieras, tú ves más negocios abiertos. Tú ves negocios abiertos durante más tiempo, es decir, cierran más tarde. Tú ves más gente en la calle, tú ves más vehículos en la calle. Eso quiere decir que la gente siente tranquilidad y seguridad para salir, ¿no? Entonces, creo que eso es donde reflejas al final de cuentas que una estrategia está funcionando. Lo platicaba con el secretario de Turismo hace una semana, cuando estábamos viendo el tema del operativo de Semana Santa. Y justo yo le decía, a ver, que el estado de Chihuahua se esté posicionando como un polo turístico a nivel internacional, en primer lugar tiene que ver que hay un cimiento de seguridad en donde la gente se siente segura para venir, ¿no? Hemos vivido épocas de violencia muy fuerte donde incluso hablar de Chihuahua era un tema de que cómo piensas que vas a ir allá, todo lo que se veía en los medios de comunicación. Hoy las cosas han cambiado muchísimo y es donde ves reflejado todo este gran esfuerzo que ha hecho la gobernadora Maru Campos. Muy bien. Oye, bueno, ya nos platicaste los retos. Ahora platícanos de la persona, Gilberto. Mucha gente tal vez no conozca tus orígenes, pero platícanos de dónde eres, a qué escuela fuiste, a qué equipo le vas, en el fútbol, ¿a quién le vas? ¿América, Cruz Azul, Chivas? ¿A quién le vas? Soy Chiva, ¿no? En el fútbol, soccer, yo le voy a las Chivas, ¿no? Pero déjame decirte algo, la verdad es que no soy fan del soccer, ¿no? Pero pues aquí en México hay que irle, si eres mexicano le tienes que ir a un equipo de fútbol, entonces yo le voy a las Chivas o a la América, entonces yo le voy a las Chivas. Y la verdad es que cuando llego a ver el fútbol, sí lo disfruto, pero no es un tema en el que tú digas, oye, lo sigues mucho, ¿no? Soy empacador también, soy empacador de Green Bay, le voy a Green Bay en el fútbol americano. Algún defecto tenías que tener. Seguramente sí, pero lo debemos de superar. No te creas, le voy a Green Bay justo, porque ese sí me gusta verlo. O sea, el fútbol americano lo jugué cuando estaba en el TEC. Yo soy egresado del Tecnológico de Ciudad Juárez, soy liebre también, ¿no? Soy egresado, soy ingeniero electromecánico en la especialidad de manufactura avanzada en el TEC de Juárez. Soy egresado del CEBETIS 128 de Ciudad Juárez, pero soy egresado de ahí, pues también déjame aclararlo, porque ahí cursé el último año de CEBETIS, ¿no? Los primeros 2 años los cursé en Camargo, yo vivía en La Cruz, yo soy originario de La Cruz, Chihuahua, y cuando entro al CEBETIS entro en Camargo, los primeros 4 semestres, 2 años los curso allá,
Y luego por una oportunidad de progresar y salir adelante, mi hermano me invita a irme a vivir con él a Ciudad Juárez, y es por eso que me voy para allá y entro al Cebetis el último año. Por eso soy jaguar egresado del Cebetis 128, pero de inicio soy pantera del 143 de Camargo, ¿no? Pero la secundaria la cursé en La Cruz. Yo soy originario de La Cruz, yo soy puma, porque ahí la mascota es un puma, ¿no? La de la secundaria. Ahí viví toda mi vida de infancia y de adolescencia, ¿no? En La Cruz, pues ahí desde los 11 años vivo fuera de mi núcleo familiar, ¿no? Por una razón, pues no quiero mencionar más allá, simplemente pues una familia disfuncional. Mi padre muere cuando yo tenía 12 años, antes de eso yo ya me había ido a vivir con unos tíos, ¿no? Entonces termino la primaria, entro a la secundaria, ahí estoy en la secundaria durante 3 años. En ese tiempo vivo con unos tíos y luego con una hermana y luego con un hermano. Bueno, es la historia de cualquier jovencito que trata de salir adelante, ¿no? Y justo cuando estoy en Ciudad Juárez, ahora siguiéndome, cuando estoy en Ciudad Juárez, en el último año de Cebetis, es cuando entro a la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Ahí entro a trabajar como policía especial, que son los que cuidan bancos. Sin embargo, la verdad es que tuve la gran oportunidad de que alguien vio algo en mí, algo de talentos, me jala a las áreas de análisis y desde ahí empecé a formarme más en áreas de análisis e inteligencia. Yo he estado más enfocado en eso. Termino mi ingeniería ahí, de ahí en el 2004 termino una administración en Ciudad Juárez, y en el 2004, ahí mismo donde termina esa administración, me invitan a venirme a trabajar a otra administración en la Policía Municipal de aquí de Chihuahua. Te voy a interrumpir, pero platícanos entonces ese gusto por la seguridad, secretario, ¿de dónde nace ese gusto? O sea, yo desde chiquito dije, quiero ser bombero, astronauta. ¿Tú desde cuándo dijiste, a mí me gustan? Fíjate, déjame decirte, yo empecé primero en la policía y yo tenía muy claro que yo quería ser ingeniero, ¿no? Es decir, para mí cuando empiezo en la policía, empiezo como una oportunidad de trabajo digna. Sin embargo, yo estaba terminando el Cebetis, entro al tecnológico a estudiar la ingeniería, pero sigo trabajando en la policía, ¿no? Sin embargo, yo tenía claro que yo quería ser ingeniero. Yo quería ser ingeniero electromecánico porque yo tenía como proyecto de vida irme a trabajar a las plataformas petroleras, en Pemex, ¿no? En tema de mecánica de fluidos, transferencia de calor y varias cosas, ¿no? Sin embargo, en el camino, pues fui creciendo en la policía. La verdad es que la policía me dio grandes oportunidades. Fui creciendo ahí, tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México en la primera vez que se elaboró un plan integral de seguridad para Juárez, que fue la primera vez que se desplegaron policías federales en Juárez. Te estoy hablando del 2003, en donde las fuerzas grises, en aquel tiempo existía la Policía Federal Preventiva, que eran esos policías que andaban con uniforme gris. Se desplegaron 5,000 policías federales en Ciudad Juárez, se lograron grandes avances en ese programa integral, y ese programa que se diseñó en la Ciudad de México, tuve la gran oportunidad de ser uno de los diseñadores de ese programa, ¿no? Entonces, empiezo a crecer ahí, pero para poderme ir a México, yo estaba en exámenes en Ciudad Juárez, en el TEC. Por eso es donde yo recuerdo que fue un parteaguas, ¿no? Es decir, yo estaba en exámenes en el TEC, se da la oportunidad de que hay que ir a México a realizar ese programa, a trabajar directamente con la Policía Federal Preventiva para poder hacer análisis de datos, hacer inteligencia sobre Juárez y varias cosas, comisionados con ellos, pero trabajando para Juárez, ¿no? Pero tenía que estar allá. Entonces estaba en exámenes y pues yo empecé a hacer lo mío, ¿no? Fui con maestros a ver si me podían adelantar los exámenes para poderme ir, es decir, tratando de hacer que las cosas coincidieran y no perder la oportunidad de seguir estudiando la ingeniería o no perder el semestre, pero también poder aprovechar la oportunidad de crecimiento en la policía. Y hubo un maestro que cuando voy y le pido la oportunidad para hacer eso, el maestro me dice, mira, yo creo que tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Tú tienes que decidir qué quieres ser, si quieres ser policía o quieres ser ingeniero, pero en este momento las dos cosas no las puedes ser. Entonces no te voy a adelantar exámenes, tú sabrás qué quieres hacer, si sigues allá o terminas acá, ¿no? Reprobé la materia, es decir, no tuve examen, no hice los exámenes, entonces reprobé la materia porque tomé la decisión de irme a México a esa gran oportunidad, y que fue una gran oportunidad. Entonces, si tú me dices, en ese momento te nació la vocación, yo creo que me había nacido desde muchísimo tiempo antes. Sin embargo, no había tenido
la necesidad de una disyuntiva en la que el propósito que tienes de vida te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? En ese momento supe que tenía que hacer, repruebo esa materia, las otras las alcancé a pasar porque me adelantaron exámenes, me voy para allá, hacemos ese trabajo, regreso a Ciudad Juárez al siguiente semestre, sigo mi ingeniería, se hace el operativo, llegan 5,000 policías federales preventivos a Ciudad Juárez, la verdad es que funcionó muy bien. En ese tiempo el alcalde era el licenciado Jesús Alfredo Delgado, y bueno, pues ahí empezamos a crecer bastante bien. Termina esa administración en el 2004, yo renuncio a la policía municipal, y de ahí me sale la oportunidad y me invitan a venirme a trabajar en la administración de Juan Blanco aquí en Chihuahua Capital. Me vengo para acá, el titular de la policía era Lázaro Gaitán, me vengo de su secretario técnico, que la verdad es que fue un trabajo bien interesante, y justo, ¿no? Al final de cuentas la vida me fue llevando a, pues, a ser lo que soy, ¿no? A crecer en este ámbito. Sin embargo, yo lo he dicho, y la verdad es que no lo digo con vergüenza, yo creo que soy como muchos policías en los que no necesariamente de niños quisieron serlo. Y yo he platicado con muchos, digo, a ver, ¿quién de ustedes realmente quería ser policía de niño? Y la gran mayoría no. La vocación te nace aquí, pero la verdad es que te nace de una manera tan fuerte que terminas muy arraigado al grado de, pues, ofrendar la vida por tu propio trabajo y por salvar a alguien más, ¿no? Entonces, eso te da una perspectiva distinta del servicio público. El servicio público es muy loable, es muy honorable, pero yo creo que la parte más importante del servicio público es cuando incluso arriesgas la vida para ello. Y yo veo 3 principales servidores públicos que estamos en ese mismo nivel. En primera instancia, policías y bomberos, ¿no? Y en una instancia también primera, pero un poquito después, que no necesariamente es siempre, pero cuando pasan cosas, ahí están, son los médicos. Lo vimos en el COVID. Es decir, ese servicio público en el que continúas trabajando, aún sabes el riesgo que puedes tener con tu vida en riesgo, y ahí sigues, es esa vocación. Y yo creo que no hay ningún otro servidor público que la pueda tener más allá de estos 3. Secretario, cuando te invita la gobernadora a trabajar, ¿qué te dice? Gilberto, no sé cómo se refiere a ti, tía, necesito que te vayas a la policía, a la secretaría. Que necesito que mi legado como gobernadora sea ¿qué fue lo que te encargó la gobernadora? Y cuál, o sea, independientemente de la instrucción de la gobernadora, del legado de ella que quiera dejar, y cuál es el tuyo que quieras tú dejar aquí en esto. Fíjate que fue un tema bien interesante. Yo había sido su jefe de policía municipal 5 años. Cuando ella fue alcaldesa aquí en la capital, pues yo fui su jefe de policía los 5 años que fue alcaldesa. Y entonces platicando, cuando me dice, oye, ¿te quieres ir al estado? Yo la verdad, yo le decía, hijo, la verdad es que, pues no es de mi interés. O sea, te lo digo sinceramente, ¿no? Y ella se acuerda perfectamente de eso. Y me decía, ¿por qué? Y yo le decía, mira, ¿te acuerdas cómo recibimos la policía municipal en el 2016? Y él me decía, pues sí, me acuerdo, ¿no? O sea, una policía municipal sin equipamiento. Lo único que tenía en aquel tiempo eran buenas patrullas, así te lo digo sinceramente. Fue un gran trabajo el que se hizo cuando se arrendaron esas 250 patrullas. Entonces llegamos nosotros y sí tenía patrullas, pero el policía estaba muy sobajado, le faltaban prestaciones, había que reestructurar la forma de trabajo, no tenía nada de tecnología, ¿no? Estaba muy amolada, ¿no? Para decirlo. Y entonces yo le decía, mira, trabajamos 5 años, la llevamos a hacer una policía reconocida, una policía con grupos especiales que ninguna otra policía tenía en ese momento, como son los detectives ya perfectamente entrenados, ¿no? El World Justice Project la reconoció como una policía de avanzada en materia de investigación preventiva, ¿no? Una policía preventiva con grupos de investigación. Creamos la plataforma Escudo Chihuahua, un sistema de inteligencia, un entramado de cámaras muy importante en ese tiempo que sigue dando resultados, ¿no? La primera y segunda fase sigue siendo lo que hoy sostienen mucho las operaciones de la policía, y eso me da muchísimo gusto. Entonces yo le decía, mira, prácticamente hicimos del monte, hicimos una carretera, ¿no? Y nos llevó mucho desgaste. Y yo le decía, vamos al estado y vamos exactamente a lo mismo, vamos a iniciar con eso. Le decía, pues yo estaba aquí, le decía, yo he visto la policía estatal, está
si la municipal la recibimos mal, la policía estatal la vamos a recibir peor, la vamos a recibir muy mal. Y eso lleva mucho desgaste. Y yo le decía, además que yo pues, ya quiero dar el brinco, ¿no? Ya quiero dar el brinco de estar operando una policía, hacer otras cosas, ¿no? Hasta en el ámbito empresarial, es decir, yo ya. Entonces, al final de cuentas, algo que por supuesto que me emocionó fue seguir trabajando bajo su mano. ¿Por qué? Porque esos 5 años que trabajé, la verdad es que ella es una persona que le entiende perfectamente a la política pública, que entiende y sabe que la base de cualquier política pública es la seguridad, ¿no? Lo hicimos en el municipio. Entonces, eso también sí me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando le digo, órale, va, por supuesto que voy a ser tu secretario de Seguridad Pública. Todavía no pasaban las elecciones, pero perfectamente sabíamos que ella iba a ser la próxima gobernadora, ¿no? Entonces le digo, órale, va. Y empezamos a trabajar. Entonces, cuando en la primera reunión que tenemos, ya cuando ya había ganado, ya cuando fue un tema de, a ver, en su casa de transición, me da una cita y le digo, bueno, pues mira, esto es lo que creo que se debe de hacer. Le presento el modelo estatal de seguridad con los 8 componentes que hoy tiene, ¿no? Con datos muy específicos de qué hacer en cada uno de ellos, el fortalecimiento de la policía, fortalecimiento de las policías municipales, el trabajo de participación ciudadana y prevención, el tema de justicia cívica, el tema incluso del sistema penitenciario, porque en aquel tiempo yo pensé que iba a recibir el sistema penitenciario, que te platico eso, el sistema de administración transparente, una nueva gestión pública, el tema de la tecnificación de la policía, es decir, la transformación digital de la policía estatal y de las policías, ¿no? Ya en ese tiempo todavía no sabíamos que se iba a llamar Centinela ni lo que iba a tener, pero era un tema importante el darle esa herramienta. Entonces empezamos a platicar sobre eso. Y entonces lo primero que me dice es, bueno, a ver, sitúate en el 2027 y dime cómo vamos a entregar la policía. Entonces yo ya tenía un primer diagnóstico, ¿no? Yo ya había estado trabajando, pues y todavía sin entrar a la policía, pero pues ya sabía más o menos cómo estaban de mal las cosas. Entonces cuando yo le digo, mira, digo, tú vas a entregar una policía de clase mundial. Ahorita vamos a construir en monte, pero vas a entregar una autopista en tema de seguridad. Tú vas a entregar un estado dentro de los 10 estados más seguros a nivel nacional, según el INEGI, no lo que yo te diga con mis números, ni mucho menos. Según el INEGI te va a decir que estás dentro de los 10 estados más seguros. Y estábamos en el 22, ¿no? Entonces era un tema sí era un tema bastante arriesgado, ¿no? Porque estabas hablando de lo que tenías, ¿no? O sea, decías, con esta canastita voy a hacer todo esto. Él decía, mira, en materia del sistema penitenciario, tú vas a entregar un sistema penitenciario sin sobrepoblación, y donde más de la mitad de las personas privadas de la libertad van a estar vinculados a algún programa de reinserción social. Puedo hacer un paréntesis, secretario. Aquí sería bueno meter la pregunta que te traía más adelante. Por ahí se salió la versión de que ibas a ir a El Salvador a ver el sistema penitenciario. ¿La metemos aquí? ¿Va por ahí? Sí, claro, sí. ¿Cómo está ese viaje que ibas a hacer? Mira, lo voy a hacer. La verdad es que tengo una invitación a El Salvador a participar en un foro municipalista. Un foro municipalista que está enfocado en buenas prácticas desde una gestión estatal al apoyo de los municipios, ¿no? Entonces, la verdad es que la gran ventaja es que conozco perfectamente cómo funciona una gestión municipal, conozco perfectamente cómo gestiona una gestión estatal, incluso he trabajado en el gobierno federal, ¿no? Es un tema en el que no te comenté, pero justo estuve en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entonces entiendo la gestión federal perfectamente, no solo la de seguridad, sino toda la gestión completa, ¿no? Entonces me invitan a ese foro, y ese foro es un foro que va a llevarse a cabo este año, iba a ser en abril y lo difirieron. Pero la verdad es que más allá de ir a compartir conocimientos, siempre que voy a foros siempre voy a tomar conocimiento, ¿no? A ver qué se puede hacer. Y una de las cosas que más me impactan es el trabajo que ha hecho el presidente Bukele para recuperar a El Salvador de las manos de las pandillas. Pandillas que cometían extorsión, que tenían narcomenudeo, que trabajaban como un cártel y que generaban violencia y homicidios, ¿no? ¿Te suena eso? Pues prácticamente es lo que tiene México, ¿no? O sea, no es un tema ajeno a esto, ¿no? Pero déjame decirte por qué. No solo por lo que ha hecho el presidente Bukele. Tú platica con cualquier persona de El Salvador, la que quieras, tú no batalles. Donde te topes una persona de El Salvador, pregúntale por Bukele y escucha lo que te dicen. El Salvador es uno antes y uno después del presidente Bukele.
Y creo que gran parte de su trabajo ha sido con un tema de mano dura, de cero impunidad, pero en especial cómo fue construyendo un nuevo sistema penitenciario, que lo llevó de cárceles gobernadas o con autogobierno por las personas privadas de la libertad, y cómo los llevó a un nuevo sistema penitenciario en donde primero apretó muy duro para meter control, que fue lo que hicimos nosotros aquí en el estado cuando recibimos el sistema penitenciario. Incluso hay gente, hoy en una entrevista, me decía alguien, oiga, pues es que ya no podemos saber ni qué pasa en el Cerezo, ¿no? Antes podían ir hasta los chavos a jugar básquetbol con los PPLs y ahora ni es. Primero había que apretar bien duro, o sea, es decir, dejar bien claro que los Cerezos no son hoteles, eso había que hacerlo. Y por supuesto después, y es en donde ya va el presidente Bukele, hay que ir aflojando, pero con unas reglas muy claras. Y el aflojando no quiere decir relajando la disciplina, sino simplemente dejando cosas específicas en las que las personas privadas de la libertad pueden trabajar y tienen que trabajar, ¿no? Es un tema de reinserción social. Por supuesto que respetando los derechos humanos, ¿no? Es decir, sí es un tema importante. Las personas son humanos, ¿no? Los PPL son humanos, pero también las víctimas, ¿no? Mira, yo platicaba hace 2 años, vinieron unos colegas de El Salvador a dar una conferencia a Juárez y venía el jefe de delincuencia organizada de Chile y venían 2 agregados policiales de El Salvador. Vinieron a hablar sobre 2 cosas. Tren de Aragua, el de Chile, conocía muy bien esa pandilla de El Salvador, de Venezuela, y los 2 agregados de El Salvador a hablar sobre las maras. Entonces dieron sus conferencias y en la noche nos fuimos a cenar, me acompañó mi esposa. Y entonces fuimos a cenar, iban ellos 3, iba mi esposa y yo, ¿no? Y entonces platicando, Mariana les dice, oye, Mariana sea mi esposa, les dice, oye, platícame cómo está el tema Bukele y qué tanto ha cambiado. Y entonces uno de ellos les dice, mire, la gran diferencia entre Bukele y los demás es que Bukele lo que prometió, lo hizo. Es decir, iba en serio, ¿no? Es decir, atacar a las pandillas, atacar a la impunidad, iba en serio. Y nosotros lo respaldamos. Y entonces ella le dice, bueno, platícame cómo logró que ustedes, que eran los que iban a arriesgar la vida directamente en la pelea contra las pandillas, ¿no? Que son como cárteles aquí, ustedes le entraron. Entonces, a mí me dejó sorprendido porque le dije, mire, en la zona donde yo vivo, antes del presidente Bukele, esa zona, como el resto de El Salvador, estaba controlado por ciertas pandillas, o la MS-18, o la MS, o la MS-13, estaba por ciertas pandillas, eran territoriales. ¿Te suena eso? ¿Te hace sentido? Bueno, es igual, ¿no? Entonces, dice, pero yo, siendo policía nacional, yo tenía que pagarle derecho de piso a las pandillas para poder vivir ahí. Entonces, cuando un policía te dice eso, pues estás hablando ya de una degradación completa de la sociedad. Entonces, por supuesto que, él dijo, por supuesto que cuando vimos que el presidente Bukele iba en serio, por supuesto que todos lo respaldamos, tanto la Policía Nacional como el Ejército, porque vimos que iba en serio. Entonces yo le decía, ¿a qué te refieres con el iba en serio? Y dice, mira, la mano dura del presidente Bukele no es la primera vez que se ofrece en campaña en El Salvador. Si ya había habido campañas anteriores, son 2 policías ya de bastante antigüedad, ¿no? Entonces, había habido campañas de presidentes que decían, yo propongo la mano dura, ¿no? Y entraban y entonces no lo hacían, ¿no? Y entonces hubo también yo propongo la operación martillo, ¿no? Y luego después hubo la supermano dura. Lo que te estoy hablando son campañas presidenciales que llegaron a hacer y que no. ¿Y sabes por qué no podían hacerlo? Porque sus miembros del gabinete estaban vinculados con las pandillas, ¿no? Entonces, cuando esos presidentes llegaban y tenían que meter a la cárcel a miembros de su gabinete, pues entonces ya no lo hacían y entonces no servía nada. Cuando el presidente Bukele llega y lo primero que hace es meter a la cárcel a miembros de su gabinete que habían llegado con él, pero que tenían vínculos directos con las pandillas, dice, entonces nos dimos cuenta, todos nos mandó un mensaje a nosotros, la Policía Nacional, de que iba en serio. Por eso yo insisto en cuando nos dimos cuenta que sí iba en serio, fue cuando por supuesto tuvo respaldo de todos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que entonces sí nos iban a dejar poder trabajar y operar con todas nuestras capacidades
contra ellos. Y ellos iban a estar respaldados. Y así, exacto, los fue liderazgos, respaldo, más ¿no? que nada. Y sobre todo con un liderazgo congruente. O sea, no era un tema nada más de decirlo, sino que podía hacerlo. Entonces, por supuesto que a mí me ha llamado mucho la atención lo que han hecho. ¿Y tú consideras que ese liderazgo ahorita existe en Chihuahua, secretario? Mira, no solo que existe, tus policías se sienten respaldados. Por supuesto que sí. Mira, yo considero que sí. Lo que hemos hecho ha sido para eso. Sin embargo, siempre se puede mejorar, ¿no? Digo, yo creo que también es un tema muy claro en el que debemos de entenderlo todos, de que no porque tú lo estés haciendo quiere decir que está bien hecho, ¿no? El tema de la ceguera de taller a todos nos da. Y yo siempre le digo a mi equipo, a ver, sí tenemos que estar muy claros en que, pues si yo lo estoy haciendo, pues voy a pensar que está bien hecho, ¿no? Entonces, siempre se puede mejorar. Eso yo estoy convencido de eso. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido para eso. Pero también estoy completamente convencido de que no hay que perder de vista lo que estás haciendo para ver cómo puedes hacerlo mejor. Y diariamente lo estamos haciendo mejor. Yo se los digo, cuando me dicen, oye, hay que cambiar la estrategia, les digo, mira, la estrategia es compleja, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Lo que se debe cambiar es la táctica de cómo la aplicas y darle ajustes a la táctica para que pero la estrategia, y más cuando está funcionando, si ves que no está funcionando, si los indicadores te dicen que los muertos van subiendo, la estrategia no está funcionando, ¿no? Si la percepción de inseguridad es que la gente se siente cada vez más insegura, pues quiere decir que no está funcionando, ¿no? Si las ciudades cada vez se acercan más al número 1 de las ciudades más violentas del mundo, quiere decir que no está funcionando. Pero si estás en todo lo contrario, ¿no? Si los negocios, en vez de estar cerrando, están abriendo, si estás abriendo más hoteles, tienes más negocios que abren hasta más tarde, tienes más gente en la calle, quiere decir que está funcionando. Por supuesto que justo ahí es donde tú dices. ¿Se sienten respaldados? Por supuesto que se sienten respaldados. Policía que actúa bien es reconocido. Han sido entrenados por los mejores del mundo. El grupo de detectives de la Policía Estatal lo creó el Instituto de la Columbia Británica, que es quien crea a la Real Policía Montada de Canadá. Ellos vinieron. El SWAT lo creó la institución más reconocida de México, la Marina Armada de México. La Marina Armada de México vino aquí a Chihuahua, a todo el SWAT que nosotros habíamos seleccionado y capacitado y todo eso, los agarra, se los lleva a Valle de Bravo en el Estado de México, allá los tuvo un mes en entrenamiento permanente y regresó un SWAT formado por la Marina. Entonces, es decir, ellos tienen todo el respaldo para poder trabajar, pero también, y en eso hay que ser muy claros, pero también a quien procede mal y hace mal, por supuesto que hacemos lo que el presidente Bukele, también vamos contra él y lo ponemos ante la justicia, ¿no? Es decir, no respaldar no significa solapar. Respaldar significa justo eso. Darle un respaldo para que el policía pueda trabajar, para que sienta el orgullo de lo que es, pero también que eso no sienta que eso es un salvoconducto para hacer lo que quiera. Tenemos unos estándares muy altos. Hoy la Policía Estatal tiene una certificación triple arco de calidad, que son los estándares internacionales más altos en materia de policías. Bueno, nosotros estamos en esos estándares y queremos seguir ahí, porque queremos ser una institución reconocida como una institución de clase mundial. Oye, secretario, bueno, entonces, uno de los así grandes, yo creo que emblemas de esta administración, tú lo decías, cuando le dijiste a la gobernadora tu plan de trabajo, la famosísima Torre Centinela. Nos va a tocar inaugurarla antes del 27, o antes de que se vaya la gobernadora, pues, en cierta manera, o sea, hoy en la mañana te hicimos nosotros la pregunta. El 20 de abril entramos en una primera fase de operaciones. Platícanos más de eso. Es correcto, mira, la verdad, déjame decirte algo, la Torre Centinela nunca estuvo pensada como un símbolo o un emblema. Se fue construyendo por ciertas realidades en las que estábamos viviendo en el estado. La primera, la gobernadora toma una decisión de política pública como se toman las decisiones de política pública. No es un tema de corazón, es un tema de números. Cuando estamos platicando sobre qué vamos a hacer con la Policía Estatal, bueno, la Policía Estatal era relativamente nueva. Tú sabes que se separa de la Fiscalía, la crea el gobierno anterior en papel, pero nunca le da presupuesto, ¿no? Entonces llego yo como secretario, le digo, pues, como toda institución requiere instalaciones, requiere que su personal esté formado, requiere todo lo que necesita cualquier institución de cualquier orgánica de gobierno. Y entonces la gobernadora dice, a ver, si no tienes instalaciones, si te vamos a dar instalaciones, ¿por qué no te instalas en Ciudad Juárez? Partiendo del hecho de que en Ciudad Juárez se comete 1 de cada 2 delitos de los que se cometen en el estado. La ciudad más grande del estado. La ciudad más grande del estado, fronteriza, con una problemática muy específica, que ha pasado por problemas muy graves. Y entonces me dice, a ver,
¿por qué no te vas y te instalas allá? Pues digo, si vamos a construir, ¿por qué no te instalas allá? Yo digo, por supuesto que sí, pues yo siendo adoptado de Ciudad Juárez, ¿no? Habiendo vivido allá, habiendo iniciado en la policía allá, por supuesto que para mí era una gran oportunidad. Entonces yo, claro que sí, yo me llevo a mi equipo a vivir allá, y cuando digo mi equipo me refiero a mi familia también, ¿no? Me llevé a mi esposa, a mis hijas, mi hijo. Y entonces me dice, bueno, ¿qué necesitas? En un análisis muy rápido le digo, mira, pues para poder tener instalaciones dignas de la policía, más o menos en este proyecto que traemos, pues necesitamos alrededor de 13,000 metros cuadrados de construcción para el tema de las oficinas, de los centros de mando, lo que se requiere, porque hay que hacer todo esto. Más o menos 6,000 metros cuadrados de estacionamiento para poder tener pues, los vehículos que ahí van a trabajar. Y dice, pues consíguete un terreno en Juárez que cuente con esas dimensiones, que sea propiedad del gobierno del estado. Pues ya yo voy a Juárez, empiezo a trabajar allá, le pregunto a la gente allá, al representante en ese momento de la gobernadora allá, a ver, ¿tú qué sabes que hay? Entonces me dice, mira, pues el único terreno que cumple con esas características es la Reserva Territorial del Estado, que está a un lado del Ceferezo, ¿no? En Samalayuca. Entonces le digo, híjole, y platico con la gobernadora, le digo, mira, si me están mandando a Juárez, a atender Juárez, pero me voy a instalar en Samalayuca, pues no va a estar en Juárez. La verdad es que no nos va a dar para estar operando todo eso. Entonces me dice, bueno, ¿qué propones? Dije, ya vi terrenos, son muy pequeños. La única manera de resolverlo es con un centro de mando vertical. Así nace la torre. O sea, la torre nace por un tema de necesidad de metros cuadrados de construcción y terreno, así, ¿no? Entonces, pues órale, vamos a hacerlo. Entonces escogemos un terreno que era propiedad del gobierno del estado, que está atrás del Museo de la Exaduana. Cuando vamos y ponemos la primera piedra y empezamos a hacer algunos trabajos, hubo inconformidades por la gente de Juárez, principalmente los dueños de los comercios en el centro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque íbamos a quitar un estacionamiento público para construir nuestro centro de mando. Conociendo la realidad de Ciudad Juárez, fue que en lo que estábamos en diálogo con ellos, nosotros empezamos a buscar otro terreno. Conseguimos otro terreno a 200 metros de ese, ahí mismo en el centro de Ciudad Juárez, y dijimos, a ver, se acabó el problema, no vamos a tocar esto, nos vamos para acá. Vamos a aprovechar un estacionamiento que no funciona, no sirve, lo vamos a tumbar, y ahí junto con este terreno vamos a construir. Era un terreno municipal. Platicamos con el alcalde dice, sin problema, lo entregamos en comodato, igual y el alcalde tiene el usufructo del otro terreno, del que era propiedad del gobierno del estado a través de operadora de estacionamiento. Empezamos a construir ahí y hoy tenemos una realidad. Tenemos la infraestructura de ese calado que se ha construido más rápido en la historia de Ciudad Juárez. O sea, comparar esa infraestructura que es la Torre Centinela con otras infraestructuras en la historia de Ciudad Juárez, yo siempre se las comparo con el hospital, que duró 14 años construyéndose y todavía no está terminado, ¿no? El centro de convenciones, que está peor, ese se han puesto 3 primeras piedras y tal, no arranca, ¿no? Que yo estoy seguro que ahora ya va a arrancar, pero bueno. Entonces, y tan solo en 3 años hemos construido esta mega infraestructura, ¿no? Una infraestructura pública para Ciudad Juárez. Y entonces esa parte es importante porque tú me dices, oye, y la vamos a inaugurar. Bueno, termina convirtiéndose en un símbolo. Y es un símbolo importante. Por 2 cosas. La primera, Juárez antes de nosotros, antes de la Torre Centinela, era plano. El edificio más alto era de 10 pisos. Al momento de nosotros empezar esa construcción, le dimos una confianza al capital mexicano que no tenían en Ciudad Juárez, que era desarrollar este tipo de proyectos. Hoy hay 4 torres en construcción. Algo inimaginable por muchísimos años, ¿no? Empezamos nosotros. Entonces hay un antes y un después del desarrollo urbano en Ciudad Juárez y de los proyectos financieramente fuertes con capital privado que se están desarrollando gracias a esto. El centro es otro. Nos instalamos en el centro y el centro ha cambiado radicalmente en temas de seguridad y de imagen a partir de que nosotros empezamos a hacer esto. Pero ¿cómo vamos? Mira, el 20 de abril nosotros empezamos ya a operar desde 4 pisos de esa torre. ¿Por qué lo hacemos así? Es algo normal en este tipo de obras. Tú cuando, alguien me lo decía, como cuando te cambias de casa, pues no te cambias de golpe, ¿no? Te vas cambiando poco a poco, te llevas los muebles. Bueno, esta torre está completamente amueblada. Tiene la tecnología. Nosotros estamos al 93% de su construcción y ya estamos en posibilidad de empezar a operar. ¿Para qué?
para ir afinando la tecnología e ir afinando los protocolos. ¿Cuáles protocolos? Los protocolos de operación, los protocolos de seguridad, de acceso. Justo hoy voy a tener una reunión porque justo empiezas con poquita gente, que empiecen a trabajar y puedes afinar mejor los detalles, ir sacando áreas de oportunidad para que conforme vas llevando más gente. ¿Qué es llevando más gente? Cada semana vamos a ir poniendo un piso en operación y otro piso en operación. Poco a poco nos vamos a ir llevando a la secretaría para allá. ¿Cuántos pisos tiene, secretario? Tiene 20 pisos. 4 son centros de mando. Entonces vamos a poner en funcionamiento un centro de mando. Vamos a poner en funcionamiento el cerebro de la inteligencia artificial, ¿no? Prácticamente lo que hace que todo opere. Todo eso tiene un backbone, ¿no? Vamos a poner en funcionamiento el piso donde está la subsecretaría que le da servicio a toda la herramienta tecnológica de la plataforma Centinela, las más de 10,000 cámaras, los 100 arcos carreteros, los 11 filtros, los drones, los antidrones, es decir, toda la tecnología que lleva este centro de mando. Bueno, esa subsecretaría se va para allá y por supuesto yo me voy a ir ahí en una oficina prestada para ir viendo cómo lo vamos poniendo en operación. Ahora sí, la respuesta es, ¿lo va a alcanzar a inaugurar la gobernadora? Por supuesto que sí. A partir de ahí, yo creo que a partir ya de mediados de mayo vamos a tener la posibilidad de tener claro cuál es la fecha probable de inauguración. Y a partir de ahí, pues bueno, esas fechas tú sabes que se acomodan en función de la agenda. ¿Por qué en función de la agenda? Es el edificio más importante en materia de seguridad o el proyecto más importante en materia de seguridad que se está construyendo a nivel Latinoamérica. Cuando se termine, que estamos a semanas de eso, es el proyecto más importante de seguridad. Más, digo Latinoamérica, pero incluso de los Estados Unidos no hay ningún centro de mando público que tenga estos alcances tecnológicos. ¿Por qué digo público? Porque seguramente hay agencias que no son públicas, que no es tan fácil accesar, pero todo lo que hay, no hay ninguno como este. Entonces eso nos da una avanzada. ¿Dónde está la avanzada? Además, este edificio hoy marca 2 hitos importantes. Uno de ellos es hoy le damos certeza a la inversión extranjera que quiere instalarse en el estado de Chihuahua, porque te piden 4 cosas. Te piden mano de obra calificada, tenemos la mejor, agua, energía y seguridad. Entonces, en mano de obra ya estamos listos. En seguridad, cuando nos dicen, bueno, ¿y qué están haciendo para poder garantizar mis mano de obra que esté segura y que mis cadenas de producción no se detengan? Y ya lo hacen, ya los promotores de la industria les dicen, mira, ese edificio es el edificio de la policía. Entonces esa es una prueba tangible de la gran inversión y apuesta que hay del gobierno del estado por garantizar la seguridad de las inversiones. Entonces, por ese lado ya es un hito importante, pero el otro es que también le hemos demostrado a nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, que estamos haciendo una gran apuesta por la seguridad, al grado de que justo uno de los centros de mando es un centro internacional de fusión de inteligencia. Es decir, hoy tenemos la confianza del gobierno de los Estados Unidos y de las agencias federales de venir a instalarse junto con nosotros a poder compartir información de manera transparente porque están viendo que nosotros estamos apostándole todo a ese cimiento. Que con ese cimiento, entonces, te lo comentaba hace un momento, con ese cimiento ya puedes decir, el turismo florece, el desarrollo económico florece, el desarrollo humano florece, el desarrollo urbano, que ya hay uno diferente en Ciudad Juárez, es decir, florece todo justo con ese hito. Entonces, la verdad es que la torre jamás estuvo en un inicio de administración como una ideal, fue una necesidad, pero fue una necesidad bien planteada. Si hubiéramos hecho este centro de mando horizontal tal vez en Samalayuca, jamás hubiera tenido esas posibilidades de desarrollo económico, urbano, logístico, que hoy ya le dio a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces esa parte es importante, pero además, en términos de beneficio en materia de seguridad, hoy me lo decían, oye, ¿por qué la gente sigue pensando que la plataforma Centinela no es lo que pensábamos? Y yo les decía, mira, a veces yo me frustro, porque hemos hecho lo más difícil, que es dar resultados, es sacar a Ciudad Juárez de las ciudades violentas, mejorar la percepción de seguridad, mejorar la confianza en la policía estatal. Ha mejorado 16 puntos desde que llegamos de la gente en lo que confía en la policía estatal. Hemos reducido los homicidios, robo de vehículos, robo a casa habitación. Es decir, los indicadores están bien. Y nos estamos equivocando en lo más fácil, en poder transmitir el gran beneficio que esto tiene. Y esa parte fácil ha sido muy compleja, porque incluso se los decía, porque me preguntaban sobre un tema del fin de semana en Huachuchi. Y yo les decía, mira, ¿cómo
alcanzo a decirles que si logramos detener esa célula criminal, con ese líder criminal, con 6 armas largas, con chalecos tácticos, con vehículos, con cascos, y eso logra que disminuyan los homicidios y logra que la violencia baje y logra que Huachochi pueda tener mejores eventos como el que tuvo en La Trucha hace 2 semanas. ¿Cómo les alcanza a decir que eso es gracias a que tenemos hoy una herramienta como la plataforma Centinela? Es decir, ¿cómo hago que la gente sí vincule una cosa con la otra? Ahí ha sido bien complicado, pero creo que más allá de si la gente lo vincula o no, yo creo que la parte importante es que la gente cada vez vive más segura en el estado de Chihuahua. Oye, secretario, pues bueno, de todas maneras, tiempos traen tiempos. Vamos a cambiarle un poquito el tema, un poquito más político. Tal vez al que no le toque estrenarla como secretario es a Gilberto Loya. Platícanos esa parte. De todos es bien conocido que aspiras a un puesto de elección popular directamente a la gobernatura. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, es correcto. Ya nos dijiste prácticamente muchos de los logros. Hoy inclusive nosotros entrevistamos al alcalde y nos presumió esos logros. Y base a una pregunta que le dijeron que había ido ahí por ti, que cada quien, ahora sí sus resultados van a hablar. Creo que aquí ahorita a lo largo de estos minutos ya nos has dado mucho parte de eso. Pero platícanos, ¿por qué Gilberto Loya le gustaría ser el abanderado del PAN? Mira, muchas gracias. Fíjate que la verdad yo estoy convencido que el estado de Chihuahua está en un inmejorable momento para poder sobresalir sobre el resto de los estados de la República, para convertirse en ese polo de atracción de inversión, en ese polo de atracción de turismo, en ese polo de desarrollo económico, de desarrollo educativo. Es decir, lo que ha hecho la gobernadora Maru Campos han sido unos cimientos muy importantes en varias materias, ¿no? En materia de seguridad ya te lo platiqué, pero en materia de salud, el Medichihuahua, hoy el sistema de salud del estado de Chihuahua con Medichihuahua está por encima de cualquier sistema de salud a nivel estatal del país. Entonces, hoy estamos en inmejorable posición. En materia de educación, lo dijimos desde que empezaron con los libros de texto, que los cambiaron, nosotros estuvimos en contra, ¿no? Y ahora están dándole para atrás, entonces nos están dando la razón porque justo Chihuahua está en una avanzada de eso y creo que esa parte es importante. Los proyectos de infraestructura que está generando la gobernadora Maru Campos ahorita en este momento que tienen que ver con el impuesto sobre la nómina, son proyectos de infraestructura que van a colocar al Estado en la posibilidad de poder pensar en los siguientes 6 años ya en mega infraestructuras, ¿no? En proyectos que ya no solo sean financiados por el Estado, sino a través de asociaciones público-privadas que tengan suficiente economía y presupuesto para poder detonar al Estado, por ejemplo, con más carreteras, con cruces internacionales mucho más rápidos y más amplios, a través de incluso gigafábricas que estén en ambos lados de la frontera. Tenemos la gran ventaja de que tenemos una gran parte de la frontera con Nuevo México que no tiene río y que nos puede permitir iniciar la cadena de producción del lado mexicano y ahí mismo hacer la exportación en la misma línea de producción para poder terminar el producto en los Estados Unidos, y eso nos pondría en un proceso inmejorable y competitivo con cualquier estado de la República, incluso con cualquier país en Latinoamérica. Entonces, hoy tenemos la gran oportunidad para hacer eso. ¿Cuál es el tema? De que si no le entiendes a eso, si no entiendes todo el legado que está dejando la gobernadora Maru Campos preparado para dar el siguiente paso, corremos un gran riesgo en el estado de no poder generar las condiciones que todos los chihuahuenses merecemos, ¿no? Entonces, justo en eso es que ahí nace el por qué querer ser gobernador. Yo creo que Chihuahua merece más. Yo estoy completamente convencido de eso. Yo creo que nuestras hijas, nuestros hijos no pueden quedarse estancados con un sistema educativo que es como el que nos están queriendo imponer. Entonces, por supuesto que merece todavía más en materia de educación complementaria. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque te lo decía ahorita, si hoy tenemos mano de obra de alta calidad, es porque hemos tenido una educación que nos ha llevado a eso. Pero ¿qué va a pasar si dejamos de invertirle a las matemáticas o a las materias lógicas y lo dejamos únicamente en temas sociales? Va a llegar un momento en los próximos 10, 15 años que no tengamos esa competitividad. Entonces tenemos que apostarle. ¿Por qué? Porque los países del primer mundo están enfocados en eso. Nosotros no podemos quedarnos atrás y si el país se rezaga, Chihuahua puede salir adelante en eso, ¿no? En materia de Medichihuahua, hoy tenemos excelente servicio médico a través de Medichihuahua, pero ¿qué falta y qué sigue? Y lo he estado platicando porque he estado en varias colonias donde me dicen, oiga, está muy bien, ya tenemos Medichihuahua,
pero está muy lejos. Lo que necesita Chihuahua son clínicas en las colonias que estén más cerca de la gente, cosa que la siguiente etapa es lo que nos debe de dar. Y también, por supuesto, los proyectos de alta inversión que permitan generar un mejor desarrollo económico, pero además que permita medidas contracíclicas que puedan defender al Estado y sostener al Estado ante una posible devaluación. Es decir, con obras de infraestructura y con obras de proyectos que son una asociación público-privada que permitan al Estado ir hacia arriba. ¿Y cómo hacerlo? Con recurso público, recurso privado y recurso internacional, para garantizar la viabilidad de los proyectos y en especial el recurso internacional para garantizar la transparencia y no corrupción en los proyectos. Entonces, ese tipo de legados pueden ser un tema de continuidad de gobierno, que el gran problema que ha tenido Chihuahua es eso, es falta de continuidad. Es decir, lo que se había hecho bien, llega un gobernador que nomás porque el anterior le caía gordo, simplemente dice no y se voltea para otro lado. Y ahorita tocabas un tema, sin calificar a las personas. Yo te puedo decir, si algo había tenido de avance del año 2010 al 2016 era el sistema penitenciario. Pero simplemente porque no había entendimiento entre gobernadores, se caían, o lo que tú quieras, simplemente porque lo había hecho el otro, se dejó de darle seguimiento a la certificación acá. Entonces, durante 5 años se abandonó la Policía Estatal Única. Es decir, esas cosas no pueden pasar. Y te estoy hablando nada más en seguridad, pero tú lo puedes ver en infraestructura, tú lo puedes ver en varias cosas, insisto, sin ver a las personas, nomás es un tema de continuidad de gobierno. Y hoy esa es la gran oportunidad que nos está dejando el legado la gobernadora Maru Campos y es hacia donde le tenemos que apostar. Pero ¿qué pasa si llega alguien que no le entiende? ¿Qué te imaginas que puede pasar? Alguien que no le entienda el gran beneficio que ya trajo la Torre Centinela para Ciudad Juárez y eso que no está terminado, ¿no? El cambio de desarrollo urbano, la atracción de inversión, el tener un polo de desarrollo muy claro que permita, desde una prueba tangible, de decir lo que se está haciendo en materia de seguridad, que haga que los inversionistas confíen en Ciudad Juárez. Entonces, pero si no le entiendes a eso, ¿qué crees que es lo que va a pasar? ¿No? Entonces, yo creo que ese es el tema, esa es la importancia, y hoy lo que la gobernadora está haciendo es de haber agarrado un gobierno que era el monte, hoy está dejando unas grandes autopistas por donde Chihuahua puede ir mucho más rápido. Pero si no le sabes pilotear un vehículo que puede ir más rápido, corres el riesgo de accidentarte y entonces dejar al olvido todo. Salvando las comparaciones, podría pasar algo eso que mencionas, se me ocurre, el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Que lo construye Peña Nieto y viene López Obrador y se aferra y hace otro y ahorita están los resultados. Es un aeropuerto que estaba viendo que tiene 20% de capacidad al día de los vuelos que pudiera haber tenido. Es lo que pudiéramos usar. Pudiéramos hacer ese símil. Ahora imagínate. Y qué bueno que pones, pero yo les ponía el símil cuando me decían, oye, la Torre Centinela va atrasada. Y yo les decía, sí, efectivamente, tiene un atraso y hay penalización al proveedor. Pero cualquier mega infraestructura que se haya construido en el país tiene atraso. Si nos podemos ir, hay un tren que tiene un gran atraso de años, una refinería que todavía sigue sin refinar, pero además, todos esos proyectos, ¿no? El mismo aeropuerto, ya traen un doble o un triple de su valor estimado. La torre, si bien es cierto, trae un atraso, no trae un sobrecosto. Es decir, sigue que te interrumpa, lo mismo. Nos cuesta mantener las obras. O sea, además, nosotros ahorita tenemos que estar pagando por esos aeropuertos, por esa refinería, por eso. Seguimos pagando por ello, es decir, no tiene retorno de inversión pública. No tiene. Entonces, y acá no hay nada comparado. A mí me decían, oye, pero en materia de infraestructura, ¿cuál es lo que Gilberto le ha hecho? Digo, no hay obra más importante que la que he hecho yo con la Torre Centinela en ningún municipio del estado. En ninguno, ¿eh? Compara el que quieras. Ninguno ha tenido una obra así. ¿Por qué? Porque hay que entenderle para hacer esas mega infraestructuras, ¿no? Y el estado requiere de ese tipo de mega infraestructuras. Y la hicimos desde la policía. Y la hicimos con señalamientos muy claros, con un contrato muy claro en donde al proveedor se le está penalizando si trae atraso. Ya trae cerca de 120 millones. Es decir, no solo protegemos a los chihuahuenses en su integridad física y su seguridad, sino también en su patrimonio, porque es patrimonio de los chihuahuenses, ¿no? Entonces, este tema es bien importante porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es generar unas condiciones inmejorables para el Estado. Y fíjate que lo dices muy bien. Y justo hablando del tema de qué pasa si no le entiendes. México, nuestro país, estaba destinado con esa mega infraestructura que era el aeropuerto
de la Ciudad de México, el de Texcoco, iba a ser el nodo logístico para todo Sudamérica, incluso para Europa, tratando de llevar mercancía hacia los Estados Unidos. Y ahorita platicábamos de Bukele. ¿Cuál crees que es el país que está aprovechando la oportunidad que México dejó de ir, dejando de construir ese mega aeropuerto y aferrándonos a construir una base aérea militar y quererla convertir en un aeropuerto? Bueno, pues es El Salvador. Salvador está construyendo hoy un aeropuerto que está en las mismas dimensiones del que iba a ser en la Ciudad de México. Y hoy El Salvador se va a convertir en ese hub logístico de toda Sudamérica para los Estados Unidos, porque los Estados Unidos sigue siendo el país más importante en cuanto al consumo de mercancías de todo el continente y uno de los dos más importantes a nivel mundial. Entonces, perdimos esa gran oportunidad y creo que eso fue porque yo alguien que no le entendía eso, ¿no? Y no está luchado con el tema de los programas sociales, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por supuesto que los programas sociales eran importantes, pero no puedes perder de vista la importancia que tiene la generación de economía interna para que todavía puedas tener la capacidad de poder estar apoyando más a los programas sociales. Pero no puedes dejar de producir y querer estar gastando, eso no da, ¿no? Entonces tienes que pensar en ambas cosas, proteger los programas sociales, por supuesto, pero con programas de valor. Ese era un programa de valor y lo hizo muy bien. Pues imagínate que llegue alguien aquí al estado de Chihuahua y no entienda toda una visión de estado que es de gran beneficio para todos los chihuahuenses, no para unos cuantos, para todos los chihuahuenses, y que termine simplemente dejando de hacerlo nomás porque no lo entendió, pues ya a dónde nos va a llevar. No le dé la continuidad de la visión, ¿no? Claro, totalmente. Secretario, para terminar, ahora sí ya, nos hemos extendido, pero está muy interesante tu entrevista y todos los datos que nos manejas. Entrando a la política otra vez de nueva cuenta, traemos una dinámica en estas entrevistas. Yo te voy a dar un nombre y de manera sucinta me das un par de adjetivos, ¿te parece? Okay. Sale. Bueno, vamos a empezar por Alejandro Domínguez. Líder de partido, político. Andrea Chávez. Política sin contenido. Cruz Pérez Cuellar. Buen político, alcalde. Daniela Álvarez. Amiga y buena política. Y por último, Marco Bonilla. Un amigo y un buen alcalde. Muy bien, de mi parte, es todo. Déjame aquí, mi compañero trae alguna pregunta. Sí, ¿qué tal, secretario? Buenas tardes. Nada más para que nos platicara sobre lo que son las redes vecinales, ¿verdad? Que nos hable sobre esta estrategia de seguridad pública. Fíjate que muchas gracias. La verdad es que la estrategia obedece a dar el siguiente paso en materia de seguridad. Déjame te platico rápido, ¿no? Ahorita yo les decía cómo hemos resuelto muchas cosas a nivel policía, armas y táctica, ¿no? Pero para poder darse el siguiente paso, eso en primer lugar reconocer que si bien es cierto, la seguridad pública es una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública o de los policías, también es una oportunidad de todos, ¿no? Es decir, somos responsables directamente nosotros porque es nuestra función constitucional, pero la verdad es que nos atañe a todos, ¿no? Entonces justo lo que estamos haciendo es ahora ir al siguiente paso, que es sumar a la comunidad para que en conjunto podamos ir resolviendo estos problemas, ¿no? Es decir, para que entre chihuahuenses nos cuidemos. Y eso que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo en todos los municipios. Hemos estado invitando ciudadanos que tomen protesta y se conviertan en redes vecinales para que entre nosotros nos cuidemos. Esto abre un canal de comunicación directo con ellos, que permite en primer lugar tener la certeza de que cuando se realicen llamadas o denuncias directamente de ellos, esas llamadas y denuncias son muy importantes para nosotros porque esas llamadas y denuncias son directas y sabemos que no hay una llamada falsa, en primer lugar. En segundo lugar, que creo que es donde recae toda la estrategia de seguridad vecinal, es que hay una realidad en México y el INEGI da cuenta de ello cada trimestre con la encuesta sobre seguridad urbana. Y es que el 70% de los mexicanos, el 70%, hablando del país completo, tiene problemas con sus vecinos. Entonces imagínate, 7 de cada 10 mexicanos vive incómodo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué?
porque vive con un vecino que le es incómodo, ya sea porque suelta el perro, porque no recoge la suciedad del perro, porque le pone la basura enfrente, porque estaciona su carro enfrente, desde cosas tan sencillas hasta cosas ya un poquito más graves. Entonces, lo que buscamos con las redes vecinales es generar también comunidad, es decir, reconstruir el tejido social que está muy afectado y que eso nos permita también a nosotros entrar directamente en donde veamos que hay problemas. Las redes vecinales nos deben de ayudar a prevenir casos como el del niño Itán en Ciudad Juárez, ¿no? Un niño de 1 año 6 meses que fue asesinado probablemente por sus propios padres y que lo llevaron a tirar como si fuera una bolsa de basura, ¿no? Esas cosas pasan al interior del hogar. Pero cuando tienes estas redes vecinales te das mucho más cuenta de eso, ¿no? De que los mismos vecinos se dan cuenta de si de repente ya el niño se dejó de ver o ahí había un niño y ya no lo hay. Entonces son estas redes de vecinos los que nos permiten tener una mayor información directa y por supuesto una atención directa por parte de la policía. Entonces justo lo que estamos haciendo es construyendo ese tejido social en donde todos seamos partícipes de mejorar las condiciones de seguridad porque es un beneficio de todos. Y sobre todo que tengan confianza, ¿no? O sea, la ciudadanía tenga confianza en esa autoridad, ¿no? Que es algo... Tengan confianza en denunciar. Fíjate, si hubiéramos querido hacer estas redes vecinales hace 4 años, cuando recién llegamos y nada más 44 de cada 100 confiaban en nosotros, hubiera sido muy difícil, porque hubiera sido difícil vincularlos. Y yo les decía, a ver, tenemos que brincar del 50 para al menos tener a 1 de cada 2 de los que estén sentados con nosotros que sí confíen y nos den ese trabajo, ¿no? Hoy estamos en el 60, no hemos avanzado 16%, sin embargo sigue siendo bajo y queremos avanzar más. Para una policía es alto, pero nosotros no solo queremos vernos como una policía, nos queremos ver como una policía de clase mundial, entonces tenemos que generar esa confianza. Y la generas de 2 formas. La primera es estando y la segunda es resolviendo. Y hoy cada vez más chihuahuenses nos ven como una policía que resuelve, una policía que ataca a los problemas, que va y los atiende y que los resuelve. Entonces eso te va generando confianza. No quiere decir que nunca te equivocas, sino que cuando te equivocas corriges y que la misma gente lo ve. Secretario, pues de nuestra parte es todo. La verdad es que creo que nos diste hasta para llevar. Entonces, no sé, algo que tú quieras para la manera de conclusión. No, nada más pues agradecerte. La verdad es que yo creo que este tipo de espacios nos dan la posibilidad de poder, en primer lugar, ser transparentes con la gente, platicarles qué es lo que estamos haciendo, platicarles también, nosotros somos un ser humano, yo soy un chihuahuense más, yo soy un padre de familia, un esposo, un hijo, un hermano, y que como cualquier chihuahuense, así como tengo problemas, pues también tengo momentos de felicidad y también tengo sueños y aspiraciones, y lo mejor de poderlos compartir es que seguramente habremos muchos que coincidimos en cómo fue nuestra vida y coincidimos en los mismos sueños, ¿no? Entonces esto pues, nos puede llevar a podernos comunicar mejor y, ¿por qué no?, compartir proyectos, ¿no? Entonces agradezco también el espacio que me das y pues decirle a los chihuahuenses que estamos para ayudarlos y que desde aquí, desde este puesto y de donde esté, siempre voy a estar viendo por el bien de Chihuahua. Gracias, secretario. Muchas gracias.